Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de ABC Latino Patria Grande. Yo soy Enrique Roblunsky y junto a mí, Pocho Salcedo, qué gusto que estar con ustedes y con toda la audiencia de ABC Latino y Patria Grande. bienvenido Pocho nuevamente y hoy tenemos un tema bastante interesante que afecta a la historia de toda Latinoamérica, ¿verdad? Vamos a estar hablando de las relaciones entre lo que fueron los centros de poder o los centros de riqueza en la época colonial y dónde están esos centros hoy en día. Y para ponerlo un poco en perspectiva, quiero leer aquí algo que el sociólogo y economista alemán André Gunder Frank había escrito en uno de sus libros. Y él dice que a lo largo de la historia de América Latina, una cadena de subordinaciones sucesivas, las regiones que hoy en día son más signadas por el subdesarrollo y la pobreza son aquellas que en el pasado han tenido lazos más estrechos con la metrópoli y han disfrutado de periodos de auge. Son las regiones que fueron las mayores productoras de bienes exportados hacia Europa o posteriormente hacia Estados Unidos y las fuentes más caudalosas de capital, regiones abandonadas por la metrópoli cuando por una u otra razón los negocios decayeron. Y creo que vamos a tomar como ejemplo el día de hoy el de la ciudad de Potosí, una de las ciudades clavadas en una zona de las zonas más altas del mundo, creo que son 4.000 metros de altura, en lo que es hoy en día Bolivia. Así que, ¿qué te parece si escuchamos una pequeña introducción al tema y nos lanzamos a hablar un poco de lo que fue Potosí y de lo que es hoy en día? Por favor, sí, muy interesante. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a descubrir una historia increíble. Junto al profe, claro, que para ayudarnos viajó a una de las ciudades más altas del mundo. Una clave de esta historia es esta jarra, en realidad la plata, el metal con el que está hecha esta jarra. A partir del descubrimiento de plata en una zona desértica de los Andes, surgió una ciudad que pronto se convirtió en una de las más ricas, de las más pobladas y de las más extensas del mundo. Allí la plata para algunos significaba prestigio, poder y para otros, para muchos, para millones de personas, dolor, sufrimiento y hasta muerte. Vamos a comenzar nuestro viaje yendo hacia el pasado y te presentamos el programa de hoy de esta manera. Hoy vamos a recorrer la historia de Potosí como símbolo de lo que fue la llamada conquista en América y de lo que representó la explotación de la plata en la organización colonial del Imperio Español. Vamos a descubrir cómo surgió esta ciudad que se convirtió en la mayor productora de plata del mundo, cómo se organizaba esta sociedad para la extracción del metal, cómo Potosí alcanzó el esplendor a costa del sufrimiento de millones de trabajadores que dejaban su vida en las minas. ¿Y qué sucedió cuando la plata dejó de brotar de la tierra? Como hemos visto, entre 1545 y 1558 se descubrieron las fértiles minas de plata de Potosí, en la actual Bolivia, y las de Zacatecas y Guanajuato, en México, que fueron también muy similares a las minas en el Perú, lo que es hoy el Alto Perú. Fue un antes y un después en la colonización de América Latina, me parece. ¿Qué crees tú cuando se descubrió por primera vez ahí en 1545 que había plata en la región de Potosí? Bueno, se descubre plata en el Cerro Rico de Potosí, que realmente causó en las décadas que siguieron un cambio fundamental
en la economía de Europa, porque tanta plata se extraía de Potosí, era un cerro riquísimo de plata, que se decía en cálculos que se hubiera podido construir un puente de plata desde Potosí hasta España. Bueno, esa era más o menos una manera de describir la cantidad de metal que salía, que creó una inflación en Europa por la cantidad de plata que se exportaba. Igual venían los mismos metales desde México y te puedes imaginar lo que creció esa ciudad. Tenía una población en esa época mayor a la de Londres y como toda ciudad minera donde solamente había un tipo de fuente de trabajo, a medida que se empezó a reducir la producción o bajaron los precios o cualquier circunstancia internacional, los primeros que sufrían eran la ciudad y hoy es una de las ciudades que incluso en el siglo XXI sigue disminuyendo población. Mira, para poner un poco en perspectiva lo que tú estás diciendo, en 1658, por ejemplo, para la celebración de Corpus Christi, las calles de la ciudad fueron desempedradas desde la matriz hasta la iglesia de Recoletos y totalmente cubiertas con barras de plata, Era ¿verdad? increíble. Ahora bien, tú hablabas de la población de Potosí. En el censo de 1573, Potosí contaba con 120.000 habitantes. Esto era la misma población que Londres o más que Londres y más habitantes, por cierto, que Sevilla, Madrid, Roma o París. Increíble. Increíble. Hacia 1650, un nuevo censo adjudicaba a Potosí 160.000 habitantes. Y ahí sí la población ya era mucho mayor que la de Londres. Increíble. Es totalmente increíble. Era una de las ciudades más grandes y más ricas del mundo. 10 veces más habitada que Boston en tiempos en que Nueva York ni siquiera había empezado a llamarse Nueva York. Es una historia muy dramática porque ya te puedes imaginar, para extraer esa cantidad de metal, de plata, tenía que haber una mano de obra muy grande, Claro. porque no había maquinarias, etcétera. Y digamos, la emigración que venía de Europa venía no para trabajar en hacer la labor de extracción, principalmente venía más o menos para beneficiarse, dirigir, comprar las minas, etcétera. Entonces crearon un sistema, el sistema de la mita, que era una especie de esclavitud, porque a cierta edad los aborígenes, los campesinos, los indígenas del área deberían servir a la producción de plata. Iban los más jóvenes, los más fuertes y trabajaban y la mortalidad que existía entre ellos era gigantesca, ¿no? Entonces fue la sangre, el sudor de esos indígenas que creó ese tipo La de riqueza beneficio. de Europa. Exacto. Recordemos a todos los oyentes que la colonización de la América Latina fue realizada por el Reino de España. Los reyes de España fueron los colonizadores de Latinoamérica, lo que es hoy Latinoamérica. Y tú hablas de la mita. Y la mita, fíjate que interesante, no es algo que inventaron los españoles, los conquistadores, sino que es algo que ya utilizaba el reinado de los incas. Los incas habían instituido el mitayo. Los incas habían instituido que las poblaciones de donde se encontraban todos los centros incaicos tenían que donar, no sé si cuánto podían donarlo o no, pero tenían que participar trabajando para el bien común del reino tantos días por año. Y eso fue lo que
el imperio incaico se llamó el Mitayo. Los españoles, que ya habían conquistado el Perú, el Alto Perú, y conocían esto, lo toman para subordinar a los aborígenes de lo que es hoy en día Bolivia, con la diferencia que ya no era tantos días por año, sino que era obligatorio que los caciques locales tendrían que enviar cientos y cientos de miles de trabajadores a las minas diariamente, por año. Hace poco me enteraba en Colombia, en las afueras de Cartagena, no recuerdo en ese instante el nombre de un barco, pero un barco se hundió en la época colonial y lo encontraron. Es hasta ahora entiendo un secreto de Estado de dónde es la ubicación exacta, pero se estima que en monedas de plata se llega a un par de billones de dólares en moneda actual, ¿no? Claro. Entonces, ha impactado eso tremendamente. Impactante. Y Pocho, tú has nacido en Bolivia, Sí, tú sí, eres sí. boliviano. Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿cómo es Potosí hoy en día? Esta ciudad tan regal con las calles cubiertas de plata, las iglesias, la Casa de la Moneda. ¿Cómo es Potosí hoy en día? Bueno, Potosí hoy en día está todavía entre las regiones más rezagadas de Bolivia. Vas a Potosí, es como si entrases a una ciudad colonial bellísima por templos, bellísima por la arquitectura. La Casa de la Moneda de Potosí acuñaba monedas españolas por muchísimo tiempo. Es un lugar histórico muy importante y eh, lastimosamente Potosí se quedó en el tema de la minería, porque es el tema, digamos, que hasta ahora ese cerro de que estamos hablando sigue produciendo, es increíble, ¿no? Sigue habiendo producción de ese Aunque no cerro. en las No la cantidades de cantidad, las pero épocas sigue. coloniales. Quiere decir que de ser un centro de riquezas muy grande, esas riquezas nunca pasaron a quienes trabajaban las minas y tampoco derivaron en avances a lo que luego se constituyó como el Estado o el país soberano de Bolivia. Algo interesante ha sucedido en Potosí en los últimos 20 años. Existe una conciencia muy fuerte sobre lo que estamos conversando y la ciudad de Potosí ha estado en huelgas generales demandando sus derechos, no por 2 días, no por 3, pero por meses, ¿no? Por semanas, por lo menos unas 5, 8, 9 semanas, toda la ciudad se para, el gobierno obviamente tiene que atender las necesidades, aún están en ese tipo de luchas, Rob, porque la ciudad más bien tiene menos habitantes ahora de lo que tenía en esa época, ¿no? Y fíjate que No, entonces volvemos al comienzo de este programa cuando citábamos la frase de André Gunder Frank, este sociólogo alemán que nació en 1929 y murió en 2005. Pero él a mediados del siglo XX había llamado la atención cómo aquellas ciudades que habían sido las más ricas de la América Latina en la época colonial, hoy en día estaban sumidas en la grande pobreza. Y no solamente las minas de Potosí, pero todo lado. fíjate que en México la minería fue muy, muy importante y no hace mucho tuve ocasión de estar en una de esas regiones que son las regiones de Zacatecas y Guanajuato en México. ¿Ya? Guanajuato era también en su momento tenía una extracción mineral muy, muy importante que superaba incluso la producción de la zona del Rin en Alemania, que es la zona principal de la minería europea. Y Guanajuato hoy en día es una zona totalmente pobre, donde no quedan ya más que vestigios de lo que fue en su momento, porque la minería eventualmente la extracción se acaba, los minerales
se acaban. Exacto. Y nada ha quedado reflejado ahí en el pueblo. Sí. Yo creo que podemos utilizar el caso de Potosí como un ejemplo que se da a lo largo de Latinoamérica. Imagínate en áreas donde ha habido petróleo, en áreas donde ha habido otros elementos extractivos, tipo de minerales en toda Latinoamérica. Deberían ser las ciudades más poderosas, más fuertes, son, como tú bien dices, las que tienen menor desarrollo. Es increíble. Mira que cuenta la historia, o es historia, que el emperador Carlos V, como muestra de gratitud, otorgó a Potosí el título de Villa Villa Imperial. Imperial Sí. y dijo en el escudo, puso esta inscripción: soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes y envidia soy de los reyes. Para la coronación de Felipe II, los festejos, que duraron 24 días, costaron 8 millones de pesos fuertes en ese entonces. Es decir, que es una historia que vemos repetida a lo largo de los siglos a través de toda Latinoamérica. Esto se repite no solamente en la minería, pero se ha repetido también en el monocultivo a lo largo de Latinoamérica, sea de la caña de azúcar, sean los monocultivos de trigo, donde siempre se explota la tierra hasta que ya no da más y no repercute en un bienestar para la gente local. Se estima que 8 millones de indígenas murieron en las minas de Potosí. 8 millones. ¿Cuál es la población hoy en día de Bolivia? 10 millones. Fíjate. Increíble. La mitad de la población diezmada en las minas de plata de Potosí. Y no solamente Potosí, se me viene a la memoria, y tú hablabas de otras industrias. Manaos, que está al norte entre la frontera entre Brasil y Bolivia, en la selva, descubrieron goma, Goma. ¿no? ¿Y qué pasó? Fue un boom tremendo y por muchos años era el lugar rezagado después de que se acabó el boom, ¿no? Así es. Y fíjate que según Josiah Conder, que fue un arquitecto británico, 8 millones de vidas, el número de indígenas que fueran arrancados de las comunidades agrícolas y arriados junto con sus mujeres y sus hijos rumbo al cerro. De cada 10 que marchaban hacia los altos páramos helados, 7 no regresaban. Y lo que para mí fue un dato así muy importante, en 1581, Felipe II había afirmado ante la audiencia de Guadalajara que ya un tercio de los indígenas de América había sido aniquilado. El monarca mismo había dicho que los indios eran comprados y vendidos, que dormían a la intemperie, que las madres mataban a sus hijos para salvarlos del tormento en las minas. Es dramático, totalmente dramático. Totalmente dramático. Y creo que esto nos va a dar pie en un próximo episodio de Patria Grande para que hablemos un poco más de las poblaciones autóctonas en América Latina y qué ha pasado luego de tan diezmada la población, 8 millones de muertos solo en Bolivia. ¿Qué ha pasado con el paso de los siglos? ¿Qué te parece, Pacho? ¿Y cuál es la situación actual? ¿Y cuál es la situación actual? Muy Perfecto. bien. Hasta la próxima. Esto ha sido Patria Grande, una producción de ABC Latino. Gracias. Hasta la próxima.